Japón es un país insular situado en la parte este de Asia, rodeado por el mar. Debido a su topografía que se extiende a lo largo de más de 3.500 kilómetros de norte a sur, tiene una gran variedad de climas. El clima que predomina en Japón es el templado, pero la parte norte del archipiélago es subártica y las islas de la parte sur son tropicales. El 75% del territorio japonés es montañoso y accidentado, y la población se concentra en las llanuras costeras. La Ley sobre la Gestión de Residuos y Limpieza Pública, comúnmente conocida como Ley de Gestión de Residuos, promulgada en 1970, estipula que los municipios son responsables de gestionar los residuos. En base a esta ley, cada municipio ha implementado y desarrollado su propio programa de gestión de residuos en función de las características locales. Este material trata primero el caso de la guerra de los residuos en Tokio para entender el papel del órgano administrativo y la importancia de la creación de consenso entre la administración local y los residentes. 町をきれいにしたかったら自分がしないといけないよ。自分の背中を見せないといけないよ。 El caso del municipio de Shibushi sirve para entender la práctica de recolección de residuos clasificados con la finalidad de reducir la cantidad de residuos en el vertedero. El caso del problema de Teshima para aprender medidas para combatir los vertidos ilegales, y el caso del proyecto Fénix de la bahía de Osaka para aprender sobre la introducción de la gestión intermunicipal de residuos. Tokio, la capital de Japón, con una superficie de aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados y una población más de 14 millones de habitantes, es una de las más grandes metrópolis del mundo. También es conocida como una de las ciudades más limpias del mundo. Sin embargo, Tokio ha experimentado muchas dificultades para establecer su imagen de ciudad limpia. Un punto de inflexión importante en la historia de la gestión de residuos en Tokio ha sido la declaración de la Guerra de los Residuos. La Guerra de los Residuos es una disputa sobre el tratamiento y la disposición de los residuos en Tokio. A continuación, citando el caso de Tokio, presentamos la importancia del papel de la administración pública y la creación de consenso entre la administración local y los residentes. En Tokio surgieron notables problemas en la gestión de residuos en la década de 1960. Durante ese periodo se vertieron residuos por todas partes, incluso en los ríos, y las calles estaban llenas de basura sin tratar, lo que provocó la aparición de una gran cantidad de moscas y mosquitos. En las zonas urbanas se produjeron problemas de salud pública, como enfermedades infecciosas. En la década de 1960, el sitio de disposición final estaba en el distrito de Koto, donde se depositaba la mayoría de los residuos recolectados en los distintos barrios de Tokio. La ley estipula que se deben incinerar los residuos siempre que sea posible para mejorar el ambiente sanitario. Sin embargo, debido a la oposición de los vecinos, no se materializó el plan de construcción de plantas de incineración. Aunque había aumentado la cantidad de desechos por el crecimiento de la población, no era posible incinerar todos los residuos. Los residuos generados en cada distrito se depositaban sin tratamiento en el vertedero ubicado en el distrito de Koto. Todos los días, más de 5.000 vehículos de recolección transportaban los residuos al sitio de disposición, lo que provocaba la congestión del tráfico y ruidos constantes en el distrito de Koto. El sitio de disposición final causaba malos olores, gran cantidad de moscas y mosquitos, además de incendios, lo que generaba graves problemas a los habitantes del distrito de Koto. Por ello, el distrito de Koto envió una carta de propuesta al gobierno metropolitano de Tokio y a los gobiernos distritales, pidiendo que cada distrito asumiera la carga justa en el tratamiento de residuos. Como consecuencia, el gobierno metropolitano y los gobiernos distritales acordaron el principio del tratamiento local, según el cual cada distrito contaría su propia planta de incineración,
para evitar la concentración de residuos en el sitio de disposición final. Algunos distritos aceptaron la propuesta y construyeron su planta de incineración. Pero también había distritos que no podían construir su planta de incineración debido a la oposición de los residentes. Por ejemplo, en el distrito de Suginami, los residentes rechazaron el proyecto debido a que se decidió la construcción sin consultar con los vecinos. Además, les preocupaba la contaminación ambiental, los malos olores y la congestión del tráfico. El distrito de Koto, donde está ubicado el sitio de disposición final, rechazó aceptar los residuos del distrito de Suginami, donde el plan de construcción de la planta no avanzaba. El distrito de Suginami se vio obligado a interrumpir la operación de recolección debido a que no podía llevar los residuos al sitio de disposición. Como resultado, las calles del distrito estaban llenas de residuos sin recoger. La campaña contra la construcción de la planta de incineración provocó un rápido deterioro de las condiciones sanitarias, no solo en el distrito donde se recibían los residuos, sino también en el distrito donde se generaban los residuos. En respuesta a esta situación, en 1971, el gobernador del gobierno metropolitano de Tokio declaró la guerra de los residuos, manifestando que la inminente crisis de residuos amenazaba la vida de los habitantes de Tokio. El gobernador dejó claro que los residuos causan diversos problemas en nuestra vida, incluido el deterioro del ambiente sanitario. Las posturas del gobierno metropolitano de Tokio y de los residentes siguieron siendo opuestas sin perspectivas de llegar a un acuerdo. El Tribunal de Tokio recomendó a ambas partes el procedimiento de conciliación. Ambas partes aceptaron esta propuesta y se inició la negociación de conciliación. El tribunal decidió establecer un consejo consultivo después de recibir los alegatos de ambas partes. Los expertos recomendados por el gobierno metropolitano y por los residentes respectivamente participaron en el consejo consultivo para discutir los términos del acuerdo. Basándose en las propuestas de los residentes y del gobierno metropolitano, se realizaron estudios medioambientales y se elaboraron los documentos básicos para determinar las condiciones de conciliación. En 1974, el gobierno metropolitano de Tokio y los residentes llegaron a un acuerdo. La guerra de los residuos llegó a su fin. Las cláusulas de conciliación establecidas en 1974 construyen la base de la gestión de residuos del gobierno metropolitano de Tokio de hoy en día. Por ejemplo, para la planificación, construcción y operación de plantas de incineración, se requiere el consentimiento de los residentes locales a través del proceso de participación ciudadana. La planta de incineración debe estar dotada del equipo de prevención de contaminación de última generación. Se requiere actualizar los equipos periódicamente para prevenir la contaminación. Se debe desarrollar el área colindante de la planta para los residentes. La planta debe contar con instalaciones para los ciudadanos y se debe ofrecer una compensación adecuada a los vecinos afectados por la planta. La planta de incineración de Suginami desarrolla la operación en base a este principio de conciliación. Se firmó un acuerdo de construcción y operación entre los residentes, el gobierno distrital de Suginami y el operador de la planta de incineración. El acuerdo estipula las normas voluntarias de control de la contaminación, la máxima cantidad de residuos a transportar, el número máximo de vehículos de recolección y transporte de residuos, así como la ruta de entrada y salida de vehículos para minimizar el impacto en el tráfico local. También las tres partes organizan un consejo de administración para informar periódicamente el estado de la operación de la planta, que incluye el transporte de residuos y el funcionamiento de la incineradora, así como los resultados de estudios medioambientales sobre emisiones, ruidos. Es importante obtener el consentimiento de los residentes sobre los modos de operación de la planta mediante el diálogo antes de la puesta en servicio.
También para lograr la comprensión de los residentes es importante divulgar periódicamente la información sobre la planta. De acuerdo con la cláusula de conciliación, la planta de Suginami está diseñada para prevenir la contaminación. Por ejemplo, la chimenea tiene una altura de 160 metros, dado que la cláusula estipula que la altura debe ser de al menos 150 metros para diluir los gases de escape. Además, para el control de los gases de escape se aplica un nivel más estricto que los establecidos por la ley, y los resultados del monitoreo se ponen a disposición de los residentes. En el caso de que se produzca un posible fallo de los equipos, se toman medidas preventivas inmediatamente, por ejemplo, detener enseguida la operación de las instalaciones. El concepto actual de la planta de incineración de Suginami es una planta integrada en la comunidad y de confianza. La azotea y las paredes exteriores están cubiertas de vegetales para armonizar con el entorno, y el color de las paredes y el tamaño de las tejas mantienen la armonía con los edificios vecinos. También se ha construido una instalación de agua caliente a disposición de los residentes, que aprovecha el calor residual generado en el proceso de incineración. Con el objetivo de ser una instalación abierta a la comunidad, la planta organiza activamente visitas guiadas. La planta de Suginami, construida en armonía con su entorno y con la comunidad, sigue la operación. Debido a la operación de la planta de incineración, los residentes pueden verse perjudicados por los accidentes de tráfico de vehículos de recolección y transporte de residuos, así como por gases de escape, olores y otros tipos de contaminación. Aunque se toman suficientes medidas medioambientales, es probable que se produzcan daños a los residentes. En este caso, la administración pública proporciona una compensación suficiente de acuerdo con la cláusula de conciliación. Con esta compensación, los residentes pueden sentirse más seguros y se reduce la desconfianza hacia la administración pública. De conformidad con el principio de una planta de incineración por distrito, se han construido varias plantas en los 23 distritos centrales de Tokio, incluida la planta de Suginami. Todas las plantas de incineración publican el estado de cumplimiento de los estándares de control de contaminación en su informe ambiental a través de su sitio web. Las plantas de incineración hacen esfuerzos para ganar la confianza de los residentes, divulgando activamente la información sobre la instalación y gestión ante la comunidad. En el Consejo de Administración se presentan informes sobre el estado de operación y estudios medioambientales, y se intercambian opiniones con los residentes. Cuando se requieren reformas en la planta, se convoca a una sesión informativa para explicar el plan de obra y el impacto medioambiental, y se intercambian opiniones con los residentes. De esta manera, la administración pública implementa el proyecto con el consentimiento de los residentes. La guerra de los residuos creó conflictos entre los distritos debido a que los residuos generados en distintos distritos se trasladaban al distrito que contaba con el vertedero. Por esta razón, se generó la necesidad de tratar los residuos en cada distrito. Sin embargo, hubo oposición de los residentes a la construcción de la planta de incineración en su propio distrito y no se llevó a cabo la construcción. El acuerdo de los residentes fue crucial para la construcción de las instalaciones. Al planificar la construcción de una instalación, es importante establecer un foro de intercambio de opiniones, como un consejo tripartito formado por los residentes, la administración local y el operador de la planta en la etapa más temprana posible. Incluso después de la construcción, es importante divulgar activamente la información relacionada a través de diversas iniciativas, como informes periódicos y visitas guiadas de la planta. Mediante los esfuerzos constantes de la administración local, es posible obtener el consenso de los residentes y realizar la gestión de residuos junto con la comunidad.
La ciudad de Shibushi, en la prefectura de Kagoshima, es un pequeño municipio rural con una superficie de 290 kilómetros cuadrados y con unos 30.000 habitantes. En la parte sur de la ciudad está el puerto de Shibushi. El puerto juega un papel importante como el puerto internacional de enlace y comercio nacional e internacional. En Japón, el método más común de tratamiento de los residuos sólidos urbanos consiste en incinerarlos en una planta para reducir su volumen y luego depositar las cenizas en el vertedero. El municipio de Shibushi ha logrado reducir la cantidad de disposición final mediante el reciclaje exhaustivo de los residuos a través de la recolección selectiva, sin recurrir a la incineración. Esta iniciativa se denomina el modelo Shibushi. A continuación, presentaremos un ejemplo de recolección separada para reducir la cantidad de disposición final sin depender de instalaciones de incineración. 何でも庭先で燃やして容量を少なくして中身の見えない黒い袋に入れてゴミステーションに出してねというのが今までの施策だったんですよ。En 1990, el municipio de Shibushi construyó un sitio de disposición final. En aquella época, el municipio no había introducido la recolección selectiva, por lo que todos los residuos domésticos se depositaban en el vertedero. Según los cálculos, se comprobó el sitio de disposición final estaría lleno en el 2004. Se planteó la construcción de una planta de incineración a través de un plan intermunicipal de tratamiento de residuos junto con los municipios vecinos, y el municipio de Shibushi estudió la construcción de la planta. Sin embargo, en aquella época, el problema de la dioxina, material dañino para el cuerpo humano emitido en la incineración, era un tema candente. Entre el alcalde y los funcionarios de la municipalidad se discutieron los riesgos de la contaminación ambiental y el impacto en la salud de los habitantes. El municipio de Shibushi abandonó el plan de construcción de la planta de incineración debido a la gran carga financiera asociada con la planta incineradora. Con el fin de utilizar el sitio de disposición final durante más tiempo, el municipio ha decidido reducir la cantidad de residuos destinados al vertedero mediante la clasificación de los residuos en muchas categorías y la venta de los recursos reciclados. En el municipio de Shibushi, los residentes llevan sus residuos clasificados al punto de recolección administrado por la Asociación Autónoma de Residentes. Los residuos domésticos se clasifican en 27 categorías. Por ejemplo, desperdicios de cocina, botellas, latas, botellas de PET, plásticos, objetos metálicos pequeños, cerámicas. En función de la forma de los residuos y del método de recolección, se determina la modalidad de clasificación. Por ejemplo, los plásticos son livianos, por lo tanto deben colocarse en una bolsa para evitar que se los lleve el viento. El papel y los textiles se deben atar con una cuerda en vez de usar una bolsa plástica no reciclable. Muchos otros artículos se depositan en los contenedores designados para llevarlos al centro de reciclaje. A diferencia de otros municipios, hay muchas categorías de clasificación en el municipio de Shibushi. Se está implementando esta modalidad de recolección con la comprensión de los residentes. Gracias a la asociación de vecinos que instruyen a los residentes sobre la clasificación de los residuos en cada punto de recolección, es posible implementar esta separación tan precisa. 名前書いてないとダメなんですよ。どこに書いてあるここなんですよ。全部名前っていうね。ここに菊池とかこれ絶対名前書かなきゃいけな。書かないいとダメです。ということは違反したときにまた持ち主に持って帰る。ここは違反ですよというのを分かってもらってまた勉強してもらうんです。指導してもらって分別してそこへ出してます。厳しいです。だって残されていると近くの人は気になるじゃないですか。名前が書いてないとね、責任が持てますから。転入されてきた人はですね、そんなことをプライバシーの侵害じゃないかという方もいらっしゃいます。地球環境のためですよと言ってですね、そこで転入時に説明時この説明するわけですよ。
それが一番力が入りますよ、私たちは。そしたらですね、ああそうなんですねって言ったそこから私たちの応援なんですよ。Aunque esta clasificación minuciosa tiene ventajas, también existen retos. Cuantos más artículos haya que clasificar, se requiere más tiempo y más esfuerzo para clasificarlos, lo que significa una mayor carga para los residentes. En el municipio de Shibushi, con la finalidad de implementar una rigurosa recolección selectiva de residuos, se ha organizado la Asociación de Vecinos de Saneamiento, formada por los residentes de cada barrio. Basándose en el principio de proteger nuestra comunidad nosotros mismos, esta asociación de vecinos colabora con la administración local en temas medioambientales, con el objetivo de realizar estudios medioambientales, establecer un sistema sólido de clasificación de residuos y implementar trabajos de limpieza. En la ciudad de Shibushi, el gobierno municipal lleva a cabo sesiones de estudios ambientales que les brindan a los residentes la oportunidad de aprender sobre los métodos de clasificación de residuos e iniciativas ambientales. Los puntos de recolección de basura son operados y gestionados por los residentes que son miembros de la Asociación de Vecinos. A través de este sistema, los residentes se enseñan mutuamente la recolección selectiva de residuos y se ha establecido un sistema sólido de recolección y clasificación de desechos. Además, con el objetivo de embellecer la comunidad, los residentes voluntariamente limpian sus vecindades, fijando la zona de responsabilidad de cada persona. Los residentes que desean participar en esta actividad deben registrarse en la oficina municipal. Muchos residentes participan activamente en esta iniciativa. Como resultado, se ha logrado reducir aproximadamente un 80% el volumen de residuos destinados al sitio de disposición final. Estaba previsto que el vertedero de Shibushi estuviera lleno en unos 14 años tras su puesta en el servicio en 1990. Gracias a la introducción de la recolección selectiva exhaustiva, se ha garantizado el uso del vertedero hasta el 2050. Además, desde 2005, la tasa de reciclaje del municipio de Shibushi se mantiene en torno al 75% frente a una media nacional de 20%. Los residuos recogidos son reciclados por las empresas privadas contratadas por el gobierno municipal. Por ejemplo, se elabora compost con desperdicios de cocina, mezclando maderas finamente trituradas. Para este tratamiento se compran astillas de cedro de aserraderos. Las virutas de madera tienen la propiedad de absorber olores y humedad, por lo que la mezcla de virutas de madera con desperdicios de cocina tiene el efecto de producir menos olores durante el proceso de compostaje. Alrededor del 80% del compost elaborado, después de cerca de 6 meses de procesamiento, se vende en las tiendas. El 20% restante se distribuye gratuitamente a los residentes 2 veces al año en el centro comunitario. La agricultura es una de las industrias principales del municipio de Shibushi. Por lo tanto, el negocio del compost es viable, dado que el municipio cuenta con un mercado estable para el compost producido. El municipio de Shibushi ha contratado empresas de reciclaje para comercializar los residuos clasificados, identificando los artículos reciclables. Por lo tanto, los residuos clasificados tienen destinos garantizados. Los ingresos del municipio de Shibushi por la venta de los residuos clasificados a las empresas de reciclaje ascendieron aproximadamente a 13 millones de yenes en el año fiscal 2021. Una parte de este ingreso se destina a los ciudadanos para costear los gastos de la gestión de los puestos de recolección de residuos y talleres de estudio ambiental. Además, el costo anual de recolección y tratamiento de desechos por ciudadano en el municipio de Shibushi es de aproximadamente 11.000 yenes, que es casi 5.000 yenes menos que el promedio nacional de unos 16.000 yenes. Un funcionario del municipio de Shibushi rememora el momento en que se introdujo la recolección selectiva. 自分の出したゴミに責任を持つとか、そういう言葉を使いながら市民を説得していってきたということですよ。こんな面倒くさいことをさせやがってというのはありましたけども、それはもう100人が100人
私たちの言うことに賛同するとは限らんわけですから、やはり大多数の人が賛成をして、そして少数意見があればそれを丁寧な説明をして協力してもらうというのを相当努力しないといけないと思いますよね。町をきれいにしたかったら自分がしないといけないからと、自分の背中を見せないといけないからと。Para reducir aún más la cantidad de desechos en el vertedero, el municipio de Shibushi está tratando de reciclar los pañales desechables usados, debido a que ha aumentado su volumen en los últimos años. Por último, el funcionario del municipio dice que el modelo Shibushi, que reduce la cantidad de residuos en el vertedero a través de una rigurosa clasificación y reciclaje de los residuos, es útil para los países en vías de desarrollo. 途上国もさっき言った通り島処分処理の時代か再利用再資源化ということに僕は入っていくと思うんですよ。早くの分別の大切さに気づけばいいのになとか、途上国の技術力とか経済力とかですね考えたらですね、私たちの今このやっているのが手の届く施策かなと思って。Desde 2009, el municipio de Shibushi ha acogido a los participantes del curso de capacitación para los países en desarrollo y ha transferido el modelo Shibushi a los países en desarrollo. Se puede decir que el modelo Shibushi es una medida fácil de aplicar a los países en desarrollo, dado que es un modelo de clasificación de residuos que se puede implementar sin contar con muchos recursos financieros, ni capacidades técnicas, ni planta de incineración. Como se entiende con el caso del municipio de Shibushi, para introducir la recolección selectiva de residuos, es indispensable la cooperación de los residentes. Para que los residentes entiendan sus responsabilidades y participen en las actividades, es necesario que la administración local destine mucho tiempo para atender los residentes y abordar los temas de desechos, incluyendo distintas iniciativas para alimentar la participación voluntaria de los residentes. Además, a la hora de introducir la recolección selectiva, con la finalidad de aprovechar eficazmente los recursos recuperados, es necesario asegurar los destinos o las empresas de reciclaje. Los recursos recuperados sin destino se convierten en basura a pesar de los esfuerzos dedicados a la clasificación. En Japón, los residuos se dividen en los residuos municipales generados principalmente por los hogares y los residuos industriales generados por las actividades industriales. Los residuos industriales se dividen en 20 categorías, tales como escombros y residuos plásticos, y cada negocio o empresa es responsable de la disposición de los residuos industriales. Hay casos en que una gran cantidad de desechos industriales se vertieron ilegalmente y se convirtieron en un problema. A continuación, citando el caso de Teshima, explicamos la necesidad de supervisión, detección temprana y respuesta inmediata para prevenir el problema de vertido ilegal y requerimiento de un gran esfuerzo y costo para restaurar las zonas contaminadas a su estado original. La isla Teshima, en el mar interior de Seto, está situada entre la isla de Honshu y la isla de Shikoku. El nombre Teshima proviene de su rico entorno natural, la próspera industria pesquera y abundante cultivo de arroz. 春になったらここ山いっぱいに松が緑になってですね、4月の後半から5月にかけてツツジの花が咲いてですね、花見に来てました。その頃手島ではその花見っていうのはツツジでしてました。夕方になって潮が引くとですね、浜へ降りて貝を取ったりですね、いろんなことをして遊んでですね、重箱の中へ、帰りがけには貝を入れて、持って帰っていたというふうな素晴らしい思い出のあるところですが。El señor Aki nos contó esto en un lugar que ha cambiado completamente.
Uno de los más graves problemas de vertido ilegal de residuos industriales del país se produjo en esta isla tan hermosa, el problema de Teshima. La isla de Teshima, contaminada por los vertidos ilegales, se conoce como la isla de la basura. El problema de Teshima se originó cuando una empresa privada solicitó un permiso para actividades de procesamiento de desechos industriales al gobierno prefectural de Kagawa. Los residentes, al enterarse de esta solicitud, hicieron campaña en contra de la instalación de la empresa de tratamiento de desechos industriales. Sin embargo, el gobierno de Kagawa presentó su intención de conceder el permiso, poniendo condiciones sobre los tipos y la cantidad de residuos industriales permisibles. A pesar de que los residentes protestaron fuertemente, la solicitud de la empresa fue aceptada, pero las prácticas de esta empresa estuvieron muy lejos de cumplir los reglamentos. Una gran cantidad de desechos que contenían sustancias tóxicas como chatarra, aceite usado y aguas residuales se trajeron a la isla y se vertieron ilegalmente. Los desechos industriales se esparcieron por el puerto y por las carreteras de Teshima, causando malos olores, ruidos y vibraciones por el paso de los vehículos de transporte, accidente de tráfico y muchos otros problemas. Todos los días se realizaban quemas a cielo abierto, lo que les provocó una serie de problemas de salud a los residentes locales. A pesar de que los residentes denunciaron varias veces esta práctica ilegal a la prefectura de Kagawa, el gobierno prefectural no hizo caso. Por fin, los representantes de la empresa fueron detenidos por la policía de otra prefectura. Durante más de 15 años, los residentes sufrieron las prácticas ilegales. El vertedero ilegal eliminó completamente el hermoso paisaje de la isla que comentó el señor Aki. 28.5 ヘクタールあるんですね、ここ。いっぱいいろんなシュレッダーダストとか鋼材とか製紙汚泥とかいろんなものが残ってますが、この中に手島のものは一粒もありません。すべて当該から持ち込まれたものです。しかもそれは我々は一回も賛成したり同意したりものはありません。Los residentes solicitaron una mediación en materia de contaminación ambiental a raíz del arresto de los representantes de la empresa. Esta mediación es un sistema basado en la Ley de Resolución de Conflictos de Contaminación Ambiental, cuyo objetivo es resolver rápidamente los conflictos relacionados con la contaminación ambiental en lugar de procedimiento judicial en el tribunal. En el año 2000, el gobierno prefectural de Kagawa reconoció su responsabilidad, afirmando que había causado este problema por haber otorgado la licencia inadecuadamente y por no haber hecho la orientación ni la supervisión debidamente. Entre la prefectura de Kagawa y los residentes se llegó a un acuerdo para restaurar el lugar dañado a su estado original. Para resolver el problema lo antes posible, la prefectura de Kagawa estableció un comité de estudio técnico compuesto por expertos, incluyendo profesores universitarios. El comité examinó las medidas de protección medioambiental relacionadas con el tratamiento intermedio y las tecnologías para tratar los residuos vertidos y decidió construir una instalación de tratamiento para fundir los residuos a altas temperaturas. Para evitar la contaminación secundaria, fue necesario introducir una tecnología de tratamiento intermedio que diera prioridad a la protección del medio ambiente y de los residentes. 中間保管とかそういうふうなことを言うわけですが、そういうことではないと。もっと手島より弱いところへそれを押し付けるようなことは絶対するなっていう。だからこれを撤去して、燃やして溶かして無害化してで再利用せと。一切その負担のないっていうのはそういうことはするなと。手島と同じようなことをするのは第2第3の手島を作るなっていうことで、それで、燃やして溶かして無害化して再利用すると。溶融固化してですね、そしてこういうふうな
砂状のもの、シュレッダーダストをこういう風な形にしてですね、これスラグっていう砂と同じようなものにして、でそれを公共事業にして使ったと。Transcurrieron más de 40 años desde que se iniciaron los vertidos ilegales hasta que se completó la retirada y detoxificación de los residuos y suelos contaminados. El volumen total de los residuos tratados se estima en unas 910.000 toneladas y el costo de restauración al estado original en unos 80.000 millones de yenes. Los gobiernos central y prefectural sufragaron enormes costes de restauración. Se gastó una gran cantidad de dinero de los contribuyentes para llevar a cabo el proyecto de restauración. Debido a la lixiviación de sustancias tóxicas procedentes de los residuos vertidos ilegalmente, los valores de sustancias químicas como el benceno y el tricloretileno en aguas subterráneas eran altos. Para hacer frente a este problema, se llevó a cabo la depuración de aguas subterráneas mediante el bombeo y el tratamiento químico a través de la inyección de soluciones químicas en los pozos. En julio de 2021, los valores de las aguas subterráneas cumplieron las normas de drenaje en la totalidad del área del vertedero y se inició la retirada del muro impermeable de aproximadamente 360 metros de longitud que se había instalado para evitar el drenaje de aguas residuales del vertido ilegal al mar. Aunque el trabajo de extracción del muro se completó en marzo de 2022, se requieren varios años más para cumplir el estándar ambiental de aguas subterráneas. El terreno del antiguo vertedero será entregado a los residentes de Teshima después de cumplir la norma ambiental. Para que nunca más se repita un desastre como este, la prefectura de Kagawa ha fortalecido las medidas de detección temprana y respuesta inmediata a los vertidos ilegales. Por ejemplo, en cooperación con la policía, lleva a cabo sistemáticamente la vigilancia aérea con helicópteros y celebra anualmente reuniones de intercambio de información. También contrata a una empresa de seguridad para realizar patrullas por la noche y en días festivos, cuando ocurren más frecuentemente vertidos ilegales y quemas al aire libre. En paralelo, hace visitas de inspección periódica a los lugares autorizados para confirmar el cumplimiento de los requerimientos de la licencia. Es importante que la administración implemente las medidas para prevenir los vertidos ilegales antes de que ocurran. 自然海岸というんですか、それに近づけていくようなことをしかしながら100年ぐらいはかかるんじゃないかと思ってますね。それぐらいの破壊行為と汚染の行為があったというふうに思ってます。El señor Aki, que ha luchado contra el problema del vertido ilegal como secretario general del Consejo de Residentes, comenta lo siguiente. やっぱよくここまで来たなと。その先人たちから受け継いだ素晴らしいものっていうのはね、やっぱり引き継いでいかなんだいかんっていうのはね、自分の目で見てですよ、自分の耳で聞いて、自分で考えてですよ、自分の手と足で行動していく以外方法はないっていうんです。誰かが何とかしてくれるっていうことはありえないっていうね。El impacto causado por el vertido ilegal es incalculable. Se requiere mucho dinero y tiempo para restaurar los daños causados por el vertido ilegal. El costo es demasiado grande. Para hacer frente al problema de los vertidos ilegales, es importante que la administración pública establezca y refuerce el sistema de vigilancia de vertidos ilegales para detectar y tomar medidas inmediatamente, mediante la visita e inspección periódica de las empresas autorizadas y el intercambio de información con la policía y empresas privadas. En caso de que se produzcan vertidos ilegales, es importante establecer inmediatamente un mecanismo de cooperación con los expertos, especialistas y residentes involucrados para evaluar el estado del vertido ilegal y estudiar el método de disposición y de contaminación. Si se dejan los vertidos ilegales desatendidos, pueden causar problemas al medio ambiente, por lo que se requiere una pronta intervención.
Es importante que la administración tome medidas adecuadas en caso de tratar los vertidos ilegales, como la introducción de tecnologías que tengan en cuenta el medio ambiente para no causar contaminación por el tratamiento de desechos vertidos ilegalmente. A raíz del problema de Teshima, se modificó la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública en 1991, con la finalidad de aplicar regulaciones, sanciones y supervisiones más estrictas en el sector privado. La región de Kinki, situada en la parte central del archipiélago japonés, está compuesta por 6 prefecturas. Las prefecturas de Osaka, Kyoto, Shiga, Hyogo, Nara y Wakayama. Es la segunda región más poblada y económicamente más importante de Japón y constituye el núcleo de la parte oeste del país. El proyecto Fénix de la Bahía de Osaka es una actividad intermunicipal de tratamiento de los residuos generados en la región del Kinki, de forma adecuada, estable y a lo largo plazo. A continuación, presentamos el caso del tratamiento intermunicipal de los residuos que se considera beneficioso para los entes ejecutores y también analizamos las ventajas y los retos de esta modalidad de tratamiento. Durante las décadas de 1960 y 70, Japón se encontraba en un periodo de producción masiva, consumo masivo y desechos masivos debido al rápido crecimiento económico, y era un periodo de aumento considerable de la basura en todo el país. En el caso de la región de Kinki también aumentó el volumen de los desechos debido al desarrollo económico y crecimiento de la población. Sin embargo, fue muy difícil conseguir terrenos para los vertederos en la parte interior de la región, ya densamente explotada debido a la falta de espacio libre. A pesar de que aumentó el volumen de residuos, no fue posible asegurar nuevos sitios de disposición final. Bajo este contexto, la solución buscada fue el mecanismo de tratamiento intermunicipal. A nivel nacional, los municipios con problemas para conseguir un nuevo sitio de disposición final solicitaron el establecimiento de vertedero intermunicipal. En respuesta a esta solicitud, el gobierno central presentó una serie de iniciativas para el tratamiento intermunicipal de los residuos. El gobierno central designó la región metropolitana de Tokio y la región de Kinki como regiones candidatas para el tratamiento intermunicipal. Sin embargo, debido a la falta de coordinación entre los municipios, la región metropolitana de Tokio abandonó la iniciativa de introducir el tratamiento intermunicipal. Mientras tanto, en la región de Kinki se formuló el proyecto Fénix de la Bahía de Osaka con el objeto de resolver simultáneamente 2 retos: asegurar un sitio estable de tratamiento final de residuos y responder a la demanda de terrenos en la zona costera. Para implementar el proyecto se estableció una asociación intermunicipal, el Centro Regional de Mejoramiento Medioambiental de la Bahía de Osaka, comúnmente conocido como el Centro Fénix. El Centro Fénix se hizo cargo de la coordinación entre los municipios involucrados y gestionó el proyecto de forma integrada. El Centro Fénix está a cargo de operar la base de recepción de residuos y de vertedero. Además de los subsidios del gobierno central, los gobiernos locales, empresas privadas y administraciones portuarias asumen los costos de construcción, operación y mantenimiento del sitio de disposición final, así como del tratamiento de residuos. El sitio de disposición rellenado completamente será entregado al administrador del puerto y se utilizará para los diversos fines como instalaciones logísticas. Una de las ventajas de la introducción del tratamiento intermunicipal es la reducción de los costos a cargo de los gobiernos locales. Por la integración de los vertederos se puede aumentar la superficie del sitio de disposición final. Por lo tanto, se pueden reducir los costos de construcción, operación y mantenimiento por tonelada tratada. De esta forma, es posible reducir los costos en comparación con el caso en que cada municipio construye su propio sitio de disposición final. Además, cuando una organización especializada en la gestión de residuos construye y opera de forma centralizada el sitio de disposición final,
los municipios pueden reducir su carga administrativa. En caso de este proyecto, una organización especializada lleva a cabo sistemáticamente las gestiones relacionadas con el gobierno central, las organizaciones regionales y los residentes, así como la implementación de las medidas ambientales. Por otro lado, existen varios desafíos para introducir el mecanismo intermunicipal. Debido a las circunstancias o situaciones de cada municipio participante, se requiere mucho tiempo para decidir la construcción y la gestión del sitio de disposición final. Además, dado que cada municipio no necesita asegurarse su propio sitio de disposición final, existe el riesgo de que disminuya la sensación de urgencia con respecto al aseguramiento del vertedero y eso perjudique los esfuerzos de reducir el volumen de los residuos. Para hacer frente a este problema, es importante seleccionar en la fase de planificación los municipios que tienen políticas y opiniones similares sobre la gestión de residuos. Las diferencias de políticas y opiniones pueden crear obstáculos para llegar a un consenso con respecto al tratamiento intermunicipal. Además, los municipios con condiciones sociales y culturales similares suelen tener muchos puntos comunes, por lo tanto es más difícil coordinar opiniones y crear un consenso. La gestión intermunicipal de residuos, como el proyecto Fénix de la Bahía de Osaka, permite optimizar la construcción y la gestión mediante la consolidación de los sitios de disposición y la ampliación de la superficie. También mediante la gestión centralizada del sitio de disposición final por parte de una organización especializada, se puede reducir la carga administrativa de cada gobierno local. Por otro lado, existen problemas tales como que muchos municipios implicados demoran la toma de decisiones y que disminuye la sensación de urgencia sobre la reducción de los residuos por parte de los municipios. Con la introducción del tratamiento intermunicipal, los gobiernos municipales puedan asegurarse un sitio estable de disposición final y reducir la carga administrativa, y los administradores portuarios pueden conseguir el terreno. Este marco beneficioso tanto para los municipios como para los administradores portuarios hizo posible el tratamiento intermunicipal. Este material trata el caso de la guerra de los residuos en Tokio para aprender el papel del órgano administrativo y la importancia de la creación de consenso entre la administración local y los residentes. El caso del municipio de Shibushi para entender la práctica de recolección de residuos clasificados con la finalidad de reducir la cantidad de residuos en el vertedero. En el caso del problema de Teshima, para aprender medidas para combatir los vertidos ilegales. Y el caso del proyecto Fénix de la Bahía de Osaka, para aprender sobre la introducción de la gestión intermunicipal de residuos. Para proteger el medio ambiente global y al mismo tiempo lograr una vida más próspera, tenemos que cooperar mutuamente y reducir adecuadamente la gran cantidad de desechos que se generan todos los días. En Japón hay muchos municipios que han desarrollado la gestión de residuos de acuerdo con las características locales. Aunque en la actualidad Japón es un país maduro en cuanto a la gestión de residuos, en el pasado tenía muchos problemas relacionados con desechos. En la gestión de residuos, Japón ha superado muchas dificultades no solo introduciendo las últimas tecnologías, sino también utilizando experiencias acumuladas como la creación de consensos, la participación comunitaria y el tratamiento intermunicipal liderado por el gobierno local. Esperamos que estas experiencias japonesas contribuyan a los países en desarrollo que actualmente se enfrentan a diversos problemas relacionados con los residuos.